poder y la autoridad del enemigo para que lleve a cabo las puertas abiertas de maldición que hay sobre mi familia de aquí para acá. Y yo le decía a una prima mía que estábamos hablando sobre la situación y yo le decía, pucha, pero ¿de dónde viene esto? ¿Será de nuestro tío? ¿O será de la esposa de nuestro tío? Y entonces uno empieza a hacer conjeturas por la actitud y la forma de ser de las personas. Puedes sacar una visión de una persona por lo que es o por cómo es. Entonces decía, pucha, sí, ¿verdad? Que cuando usted toca con alguien que no es así como muy cómodo o cómoda, con alguien que no es así como muy, y usted lo ve que es como decía mi abuela, pega chorizo, y a uno dice, hay algo aquí, hay algo más para atrás. No conoce uno la situación que se da a través de familia, para atrás, porque tal vez puede llegar uno hasta cierto tipo de conocimiento por medio del papá o la mamá, hasta un abuelo, una abuela, ya el bisabuelo ya es muy difícil, ¿verdad? Ya el tatarabuelo menos, ¿verdad? Pero ya uno puede sacar un balance de qué es lo que puede estar cenando. Porque, oigan, hermanos, dentro de todo esto, Dios no quiere que nadie nazca mal. Dios no quiere que nadie nazca totalmente desviado, atrofiado, quebrado, destruido, despedazado. Ese no es el propósito de Dios. Pero hay un semejante rótulo que se llama pecado, que se llama desobediencia, que le permite al enemigo llevar a cabo su trabajo. Que le permite al enemigo que atar, encadenar, amordazar, encarcelar, secuestrar, destruir. Bueno, Jesús lo dice, robar, matar y destruir. Ese es el trabajo del enemigo. Y lo hace excelentemente. ¿Por qué? Porque las puertas están abiertas. Porque nosotros no hemos todavía entendido de que cuando el Señor viene y nos dice a nosotros, y estábamos en Mateo capítulo 11, ¿verdad? Cuando el Señor nos dice que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? Cuando ustedes y yo miramos que contra viento y marea el reino de Dios avanza. Cuando ustedes y yo estamos mirando cómo dentro de este ámbito, ustedes y yo nos quedamos clareados, nos quedamos pensando, nos quedamos analizando, porque si hay algo que Jesús manifiesta del reino, es la justicia. ¿Cierto? ¿Qué es lo que más miramos hoy nosotros y lo que más nos golpea? La injusticia. Lo estamos viendo, lo estamos mirando. Santo Dios. Mire, estoy en el verso, váyase conmigo a Isaías 59. Isaías 59, porque me toco con una realidad. Cuando váyase a Isaías 59. Acuérdense que Dios está tratando de que ustedes y yo seamos discípulos. El Espíritu Santo está buscando que en usted y en mí haya una visión muy clara de qué es lo que el Señor quiere. Porque el Señor le dijo a Saulo de Tarso, me he aparecido a ti para que seas mi servidor y mi testigo. Amén. Amén. Pero para que usted sea servidor y testigo, usted necesita discipularse, usted necesita formarse, capacitarse, prepararse para saber qué es lo que va a hacer. Amén. Amén. Para saber de qué se trata esto. No seamos neófitos. Y en nuestra iglesia católica pasa mucho esto. Metemos a cualquiera porque tiene posición, porque tiene un título profesional, porque tiene un rango, porque tiene muchos años, aunque no esté en nada, ¿verdad? Aunque no sabe ni cómo se llama, pero ahí estamos, ¿verdad? Y en esto tenemos que hacer un alto de camino. Y el Señor me lo ha venido tocando la puerta de mi corazón y ha venido diciendo constantemente, hay que enseñar, hay que instruir, hay que capacitar. Y si no lo hacemos, perdónenme hermano, pero estamos perdiendo el tiempo. Porque nos olvidamos de que usted y yo, como discípulos, estamos sentados a los pies de Cristo. Amén. Amén. ¿Dónde estaba María en la casa de Lázaro en el momento en que Jesús entró a visitar la casa? A los pies del Maestro. ¿Dónde estaba Marta? En la cocina. En la cocina. ¿Qué estaba haciendo en la cocina? Haciendo oficio. Haciendo cosas del mundo. Un alto en el camino, piensa. ¿Cuántos de nosotros muchas veces estamos más atareados en los oficios que en estar a los pies del Maestro? No con eso quiero decirle que usted se olvide, ¿verdad? Porque si no se lo traga la tierra, ¿verdad? Pero hay una prioridad en esto, ¿verdad? Hay una prioridad. Usted sabe de dónde viene la fuerza, de dónde viene la vida, de dónde viene el poder, de dónde viene esa visión que Dios quiere darle a usted, que quiere mostrarle a usted para que usted empiece a entender dentro de todo este campo en el que nos estamos moviendo. Yo quiero llevarlo a usted a un capítulo que está ahí a la par del que usted tiene. Está en el 59, ¿verdad? Sí. Pero estoy en el verso 16. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Qué lindo es el pero. ¿Quién inventaría el pero? Pero,
16. El Señor quedó asombrado, creo que ya lo habíamos leído. El Señor quedó asombrado al ver que nadie ponía remedio a esto, o sea, la mediocridad, lo que nos pasa hoy a nosotros. Entonces actuó con su propio poder y él mismo obtuvo la victoria. Amén. Okay, 17. Se cubrió de triunfo como con una coraza, se puso la salvación como un casco en la cabeza, se vistió de venganza como con una túnica y se envolvió de ira como con un manto. Oiga, qué bueno. O sea, le determina a usted toda una cobertura, toda una sintonía de un vestido, de algo que usted y yo debemos de tener, de algo que usted y yo debemos de tener muy claro. Pero me llama mucho la atención ahí en la última parte del 17 cuando dice, y se envolvió de ira como con un manto. No sé otra versión, si tiene otra palabra por ahí. Del verso 17 al final. Se vistió con la venganza. Se vistió con la venganza. Y se arropó con el celo. Y se vistió El celo que se cubrió de celo como de manto. Con el celo, ok, un manto, ok. Oiga, esa palabra celo me gusta. Celo, sí. Porque si hay algo que ustedes y yo debemos de tener en esto es celo. Hay que ser celosos. Hay que tener muy claro de que si hay algo que el Señor busca es que usted tenga pasión por el reino. Y usted tenga ese enamoramiento con el Señor. ¿Oyeron? ¿De quién hay que enamorarse? Del Señor Jesús. Él es el que nos va a llevar a nosotros a la victoria. Él es el que debemos de tener muy claro delante de nosotros. Para que dentro de este campo, dice el verso 18, el Señor dará a cada cual su merecido. ¿Dará a cada cual qué? Su merecido. Lo que merece. Ok, pero, santo Dios. Castigará a sus enemigos. Vale que somos unos amigos, ¿verdad que sí? A quienes lo odian, les dará lo que se merecen. Aún a los que viven en los países del mar. Está utilizando cartografía espiritual. 19. Todo el mundo, desde oriente hasta occidente, respetará al Señor al ver su majestad, porque Él vendrá como un río crecido, movido por un viento poderoso. Vendrá como redentor de Sión y de todos los descendientes de Jacob que se arrepientan de sus culpas. El Señor lo afirma. Está haciendo una locución clara para su pueblo Israel. Está hablando sobre una sintonía directa sobre lo que es su pueblo y su gente. Pero que ustedes y yo no podemos dejar pasar desapercibido, porque dice a los que se arrepientan. Palabra que nos toca a nosotros, y dice el 21, el Señor dice, yo hago una alianza con ustedes y les prometo que mi poder, o sea, el Espíritu Santo, que mi poder y las enseñanzas que les he dado, el Evangelio, está hablando de Isaías, ¿verdad? No se apartarán jamás de ustedes, ni de sus descendientes por toda la eternidad. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Oyó eso? Para usted y toda su familia y los que vienen para adelante. Oigan, en estos momentos usted está cortando con el pasado para hacer un futuro prominente y de bendición. Como Dios ha abierto la puerta para que el Dios del cielo, al decretar una palabra y proclamar una promesa, se cumpla tal y como Él la prohibió. Tal y como Él la estableció, tal y como Él la está dando. Dice 2 de Timoteo, capítulo 3 y verso 14, de que la palabra es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, útil para corregir, útil para guiar en una vida de rectitud. ¿Quién? La palabra de Dios. ¿Quién es la palabra? Cristo es la palabra. Estamos enseñando la palabra. Ojo, no me diga nada. Y esa palabra tiene sabor. Y vida. Amén. Y llega. Amén. Y hace lo que tiene que hacer. Pero, óyame, ¿por qué Pablo le está diciendo a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3 y verso 14, por qué Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, tú conoces esto desde niño, conoces esto desde pequeñito, no vamos a juzgar a nadie, ni vamos a condenar a nadie, porque hay muchos de nosotros que llegamos viejos a conocer el Evangelio, llegamos ya con cierta edad a conocer, a tener un encuentro con la palabra. Pero esto debería ser el manual de vida desde que usted nace. Desde que usted empieza a dar sus primeros pasos, sus primeras palabras. ¿Qué es lo que hacían antes en muchas familias? ¿Qué le enseñaban a los chiquitos a decir? No lo diga porque está siendo grabado, ¿verdad? Pero, ¿qué les enseñaban? Una mala palabra. Y todo el mundo, ¡qué lindo! Ya aprendió a decir. Ya aprendió a decir, ¿verdad? La mala palabra.
Y uno, y todo el mundo riéndose, ¿verdad? Y todo el mundo feliz. Como ese WhatsApp que le mandan a uno, ¿verdad? Donde está el bebé chinito, ¿verdad? Chupando el sapo, ¿verdad? Y todo contento, chupe sapo, chupe sapo. Y los papás muertos de risa. Y yo les decía a la gente que estaba a la par mía, porque, ¡ay, no me enseñes! ¡Ay, no sé! Digo, vea, es que es la cultura. Es la cultura. Y para ellos está bien que el carajillo agarró el sapo y le chupaba la boca. Y él, como si fuera chupeta, buenísimo, feliz de la vida. Y usted aquí, no, la Santísima Trinidad, ¿no? Pero es el mover del pensamiento de las personas que no saben, que no conocen o no entienden dentro de todo este campo, ¿verdad? Cuando nosotros miramos este pasaje de Timoteo, que le dice, no, pucha, es que es útil para enseñar, para corregir, para disciplinar, para enseñar cómo es un hombre de bien. Oiga, mi hermano, oiga qué duro lo que voy a decir. ¿Cuántas personas están dentro de un gobierno en un país que a lo mejor estuvieron en un colegio religioso, estuvieron en una universidad con un cierto rango de San Ignacio, San Francisco, qué sé yo, aquel santo, aquella santa, con mucha religiosidad, y cuando llegan ahí usted los ve haciendo las cosas más irreverentes, y los ve haciendo las cosas más sucias, más pecaminosas, y usted dice, ¿y entonces? ¿Qué fue lo que les enseñaron? ¿Qué fue lo que les revelaron? ¿Qué fue lo que les dieron? ¿Con qué los capacitaron? ¿A cuántos de nosotros nos dieron religión? ¿A cuántos de nosotros nos enseñaron? Es más, yo no sé, los que tenemos un poquito, los que somos más jóvenes de aquí, cuando íbamos a hacer la primera comunión, ¿qué nos pedían? El catecismo de memoria. De memoria. Y uno como atacado aprendiendo el catecismo de memoria. ¿Para qué? En este momento me preguntan algo del catecismo, ¿qué voy a saber yo? Ya se me olvidó todo, porque es que no tiene sentido. Y la vida, y la vivencia, y lo que yo debo de aplicar, ¿no? Pero sí veía ciertas cositas, me llevaban a ciertas partes, veía ciertos elementos, y eso sí, aquí están grabados. Aquí están grabados, mire, hay una grabación aquí en mi mente, dos grabaciones. Una en el Llamarón, que era una cantina que estaba ahí en el centro de San José, y mi papá, y el mostrador era un mostrador grande, y él me sentaba en el mostrador, y entonces le servían una copita, y las bocas que daban eran riquísimas. Yo me comía la boca, él se tiraba el tapiz. Y él, con su gran amor y con su gran cariño para conmigo, ¿qué se está imaginando que me están enseñando? ¿Qué se está imaginando? Que yo estaba grabando esa escena, de que estaba quedando aquí, enseñándome a qué, también a tomar, a beber, a alcoholizar. O sea, cosas que uno, lo culpo, no, era su ignorancia. Era su ignorancia, aparte de lo que él también había vivido a nivel de familia, con su papá, con su abuelo. O sea, las mismas situaciones, y nosotros estamos hoy dentro de un campo en el que, ¿qué están viendo nuestros hijos? ¿Qué están mirando nuestros hijos en estos momentos? ¿Qué es lo que los está impactando? ¿Qué es lo que los está dominando? ¿Qué es lo que los está doblegando? ¿Qué es lo que los está esclavizando? Y usted dice, pucha, qué duro pelear en estos momentos. Qué duro pelear esta batalla, porque tenemos todo un sistema, es un gigante, es Goliat. Y cuando Israel tuvo a Goliat por delante, ¿qué dijo? Se echaron para atrás. Porque dice, no es muy grande. Ese bicho, de 3 metros ahí enfrente, con esas armas, con escudero, con cuanto tiliche había, dice, no, nos agarra y nos despedaza. Y todavía quiere que uno de nosotros vaya a pelear con él. No, hombre, su abuela, yo no voy. Y ni el mismo rey se animaba. Hasta que por diosualidad, no casualidad, no, diosualidad, llegó David a dejar el gallillo, ¿verdad? Llegó el carajillo ahí con unos 13, 14 años a dejar el gallito a los hermanos, porque el papá lo había mandado, vaya déjenle, porque ahí deben estar ahí con hambre seguro. Y David escucha a aquel gigante decir blasfemias contra Dios. Y aquel jovencito que no le temblaba el pulso para agarrarse con un león, un oso, para enfrentarse a cualquiera que quería llevarse una oveja, escucha al gigante blasfemar y decir cosas del Dios de Israel. Y se va a David donde dice, rey, tranquilo, Dios me agarro por ese mamulón. Oiga, mi hermano, es de que uno empiece a pensar, ok,
Porque perdónenme lo que les digo, ya es más, me lo está poniendo el Señor en estos momentos. Nosotros miramos ciertas cosas como gigantes. ¿Quién combate esto? ¿Quién puede parar? Es esto de la tecnología. ¿Quién para esto? Cuando usted mira todo este mover tan sistemático de un nivel tecnológico y avanzado, dice usted, pues, pucha, ¿cómo peleo yo contra esto? ¿Cómo puedo enfrentar esta situación? ¿Cómo me puedo yo agarrar con este gigante? Porque es un gigante. Y yo me perdone, hermano, pero nos impresiona. Y nos pone a pensar, pero ¿cuánto tocamos la puerta del cielo, Señor? Puede. Porque si usted quiere, usted puede. El Señor está dispuesto. El Señor quiere verlo usted enfrentar los retos. El Señor quiere verlo usted en medio de la prueba. El Señor quiere verlo usted en medio de la adversidad, porque lo va a constituir en usted y en mí como guerreros verdaderos. Porque sabemos lo que es enfrentar la adversidad. Sabemos lo que es enfrentar los momentos duros o difíciles. Que muchos de nosotros no queremos. Porque se nos presenta muchas veces un evangelio en que se nos dice, no, tranquilo, papá, no, usted no le va a pasar nada, usted no va a sufrir, usted no va a tener problemas, usted no va a tener escasez. Oiga, mi hermano, y lo están engañando. La realidad es totalmente diferente de lo que la palabra de Dios me dice a mí. Va a haber persecución, va a haber dolor, va a haber sufrimiento, va a haber angustia, va a haber tribulación, va a haber tentación. Óigame, esto es serio. Y por eso esto no es de cobardes, esto es de valientes. Esto es de gente que se pellizque, esto es de gente que quiera entender de que va a enfrentar una guerra. A mí me duele que en mi iglesia, en nuestra iglesia católica, no se hable nunca de guerra espiritual. No se hable nunca de estas batallas que usted enfrenta todos los días. No se hable de las armas, no se hable usted de esto que me está diciendo el Señor a través de Isaías: casco, coraza, cinturón, escudo, calzado, espada, santo. Oiga, mi hermano, usted es un guerrero. Cuando usted entró al reino, usted se convirtió en un guerrero del reino. Y perdone, mi hermano, pero tiene que pelear. Si no, se va para la casa. Porque, oígame, esto es una guerra. Esto es un conflicto. Esto es serio el asunto. Si no, esto que está diciendo, no sé, lucha, sí, se lo pegan, se lo vuelan. Cuando Saulo escucha la voz del Señor y está atento, entonces recordamos a María. ¿Dónde estaba? A los pies del Maestro. ¿Cuántos de nosotros estamos atentos a lo que el Señor quiere? A lo que el Señor nos dice. Porque esto me llama a mí a enamorarme de la palabra y a estar constantemente en la palabra. A escuchar la palabra que me viene, a escuchar la palabra que me da, a escuchar la palabra que me dice. Y también a tener el discernimiento. Porque muchas veces usted puede oír voces que no son de Dios. Muchas veces el enemigo te puede decir, sí, esto y esto. Y allá va uno de jeta, ¿verdad? Allá uno de oso porque no discernió, porque no puso en oración, porque no puso en comunión. Dios mío, cuando Saulo escucha, obedece. Obedece lo que el Señor le dijo. Es que el Señor lo dejó ciego. Óigame, qué duro. ¿Por dónde agarro aquí? Está escuchando lo que el Señor le dice. Me ha parecido a ti para que seas mi servidor y mi testigo. Y ahora te mando. Oye lo que le dice, ahora te mando. ¿A quiénes? A los judíos y a los no judíos. Para que les abran los ojos y no caminen más en oscuridad. Y no sigan por el poder de Satanás, sino que sigan la luz, vean la luz, entiendan qué es la luz. O sea, el mensaje es demasiado claro. Y él se dispone a qué? A obedecer. Porque sabe que tiene que servir. Ya no se va a servir, no, va a servir. Va a darse, va a tener que entregarse. Ese es el llamado que Dios le hace. Estamos en el Isaías 59, devuélvase. Devuélvase al 58. Qué lindo este pasaje. Estamos en tiempos de mucho ayuno. Cuando Jesús dice, encárguense del reino de Dios y su justicia, la pregunta que nosotros debemos de hacernos es, ¿qué es la justicia para Dios? ¿Qué es la justicia para Dios? ¿Qué busca? ¿Qué busca? ¿Qué busca de usted? ¿Qué busca de nosotros? Oiga, atienda esto. ¿Qué es lo que el Señor quiere de usted? ¿Qué es lo que busca de usted? Y nosotros nos topamos con este pasaje de Isaías 58 y dice, no, a la lucha. Qué interesante. Porque si hay algo que el Señor quiere es acción. Amén. Si hay algo que el Señor quiere es acción. Él no quiere ver a usted con los ojos en blanco y con caras al tulón. Él no quiere a usted en acción. Él no quiere ver a usted dándose.
entregándose, minimizándose, humillándose. Porque si usted se humilla, va a ser ensalzado. Y si usted se ensalza, va a ser humillado. Y el Señor lo quiere a usted porque lo quiere levantar. Porque lo quiere totalmente diferente. Dice Isaías en el verso 1, el Señor me dijo, grita fuertemente sin miedo. Grita fuertemente sin miedo, alza la voz como una trompeta, reprende a mi pueblo por sus culpas, al pueblo de Jacob por sus pecados. Diariamente me buscan y están felices de conocer mis caminos, como si fueran un pueblo que hace el bien y que no descuidan mis leyes. Me piden leyes justas y se muestran felices de acercarse a mí. Y sin embargo dicen, ¿para qué ayunar si Dios no lo ve? ¿Para qué sacrificarnos si Él no se da cuenta? El día de ayuno lo dedican ustedes a hacer negocios y explotar a sus trabajadores. El día de ayuno lo pasan en disputas y peleas y dando golpes criminales con los puños. Un día de ayuno así no puede lograr que yo escuche sus oraciones. Creen que el ayuno que me agrada consiste en afligirse, en agachar la cabeza como un junco y en acostarse en ásperas ropas sobre la ceniza. ¿Eso es lo que ustedes llaman ayuno y día agradable al Señor? Pues no lo es. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto, en que rompan las cadenas de la injusticia y desaten los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos y acabes en fin con toda tiranía, en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo, en que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. Entonces brillará tu luz como el amanecer y tus heridas sanarán muy pronto. Tu rectitud irá delante de ti y mi gloria te seguirá. Entonces, si me llamas, yo te responderé. Si gritas pidiendo ayuda, yo te diré, aquí estoy. Si haces desaparecer toda opresión, si no insultas a otros, ni les levantas calumnias, si te das a ti mismo en servicio del hambriento, si ayudas al afligido en su necesidad, tu luz brillará en la oscuridad, tus sombras se convertirán en luz de mediodía. Yo te guiaré continuamente, te daré comida abundante en el desierto, daré fuerza a tu cuerpo y serás como un jardín bien regado, como un manantial al que no le falta el agua. Tu pueblo reconstruirá las viejas ruinas y afianzará los cimientos puestos hace siglos. Llamarán a tu pueblo reparador de muros caídos, reconstructor de casas en ruinas. Con esta prédica yo creo que ya nos vamos, ¿verdad? Lo que nos acaba de decir el Señor. Es tan directo lo que Él busca, lo que Él trata de que usted y yo podamos entender, podamos aplicarlo. Dice ahí en el verso 9, entonces si me llama yo te responderé. Si gritas pidiendo ayuda, yo te diré, aquí estoy. Oiga, mi hermano, óigame esto, escúchame esto. Aquí usted puede en este instante que el Espíritu Santo le ilumine y pueda tener visión sobre muchos lugares de este tipo de cosas. Y dice, si hacen desaparecer toda opresión. ¿Cuántos de nosotros oprimimos? Me voy a poner yo, el burro adelante para que no se espante. ¿Cuántos de nosotros como padres de familia oprimimos, angustiamos, atribulamos a nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros? No porque nosotros queramos, o no por culpa nuestra, sino porque vimos los patrones. Desgraciadamente miramos los ejemplos y sin darnos cuenta los copiamos. Y sin darnos cuenta a la hora de la realidad los aplicamos. Porque no hemos tenido una sanidad interior, una sanidad que nos haga ¿qué? Libres totalmente, sino que vengo copiando el patrón. ¿A cuántos de ustedes los cinchonearon? ¿A cuántos de nosotros nos volaron cincha? Yo creo que, Dios mío, yo creo que a todos. Y si hubo alguno que no le pegaron, denle gloria a Dios, porque santo Dios. Y yo ahora agradezco. Ahora yo, viejo, agradezco que me cinchonearan. ¿Por qué? Porque me estaban disciplinando a su manera, pero me estaban disciplinando. Me estaban enseñando el respeto. Me estaban enseñando el ser obediente. Me estaban enseñando el que yo pudiera crecer con una dirección diferente. Claro, tal vez no teníamos el ataque que hay hoy, porque el ataque de hoy, oiga, mi hermano, es letal a nuestros hijos. No es el que nosotros teníamos hace 60 años. Hoy es diferente. Y hoy pongámonos, mire, vaquémonos a la altura de ellos, por favor.
Como viejos, bajémonos a la altura de ellos para poderlos entender y poderlos comprender. Aunque tu mentalidad no es igual, tu pensamiento no es igual porque estás teniendo revelación, porque el Señor te está mostrando, el Señor te está revelando una visión, te está dando una palabra que usted está aplicando y usted está viendo la diferencia, usted ve los cambios, usted dice, escucha, esto sí, si yo aplico esto, va a haber esto, si hago esto, si doy esto, va a haber cambios, porque usted sabe que se están dando, porque el Señor se lo está mostrando a usted, porque Él lo respalda, lo cuida, lo protege. Pero bájese a la altura de ellos para ver cómo actuaría usted. Para ver cómo usted enfrentaría estos retos tan sutiles, tan carga pesada que el enemigo utiliza. Que el enemigo usa para poder doblegar, para poder hacer una inclinación sobre aspectos o valores que ellos no tienen. Porque tal vez a usted y a mí se nos olvidó darlo. Porque tal vez a usted y a mí se nos olvidó mostrarlo. Oiga, ¿qué serio es esto? Mostrar un valor. Yo recuerdo que en la escuela se nos enseñaban valores morales. Morales. ¿Hay alguien de apellido Morales aquí? No, nadie. Morales. ¿De qué me está? ¿De qué me está hablando? Me está hablando de esos valores que hoy usted no ve. Ya no se dan. O sea, ya no se transmiten. Ya no se enseñan. Ni moral ni espiritual. Cuando usted va a la escritura, los valores morales aparecen. Se los da usted constantemente. Se los da en una sintonía única y exclusiva, pero cuando usted va aquí, me llamó mucho la atención escuchar que el presidente de Honduras está pasando una ley para que en todos los centros educativos de Honduras se lea la Biblia. Biblia Santísima Trinidad. Los tres dulcísimos nombres de Jesús, María y José. La Virgen de los 7 puñales. ¿Qué es esto? Donde usted mira, ve a México, acaba de elegir un gobierno ¿qué? Izquierdista, un gobierno comunista. ¿Qué hicimos nosotros? Un gobierno comunista. ¿Qué está haciendo toda América? Un gobiernos comunistas. Hermano, perdóneme. Señor. Y usted ve que un presidente dice, estoy montando la ley para que se acepte la escritura como un manual de instrucción en las escuelas. Honduras es un país que usted no puede pasar por Honduras. Pasar ahí por tierra, por Honduras, hermano, le cuento que mire, tiene que ser usted con mucha carga, parte del narco, o ir con quizá cuántas patrullas, porque no se puede. O sea, es un lugar totalmente corrompido, totalmente en manos del enemigo, del adversario. Y usted oye al presidente así, muchas veces, Señor, habrá gente clamando por esto, habrá gente tocando la puerta del cielo para decir, Señor, vamos a establecer tu palabra, vamos a levantar aquí un ejército de guerreros de oración, porque la oración no puede. El Señor está esperando que su pueblo levante su voz, que dame su voz. Pero que dentro del mover en el que nosotros estamos tratando de hacer ver, o de poder entender, de que esos valores, esos principios, esas normas, esos mandatos, que antes se notaban en las escuelas, que eran parte de la instrucción, de la capacitación, de la formación, de todo lo que el Señor quiere cambiar. Hoy usted y yo sabemos que no están, que no se dan. Porque hemos sido, ¿qué? Intransigentes, hemos sido alcahuetes, hemos sido torpes, hemos sido negligentes, no nos ha interesado. Yo no culpo aquí, ojo con esto, yo no culpo aquí a nadie, pero perdónenme, nuestros encargados de darnos el conocimiento y la enseñanza no lo han hecho. Le hago una pregunta a Elena. Elena, ¿hace cuánto conoce usted el Evangelio? Era unos 15 años. 15 años. ¿Cuánto tenía cuando lo conoció? 15 años. La edad suya que tenía 40 años. Imagínense, yo lo conocí a los 25 años. 25 años que si empiezo a narrar para atrás, a usted se le cae la peluca, se le para el pelo y a lo mejor le da un infarto de lo que yo ando haciendo, de cómo me movía, cómo actuaba con Santo Dios. Y uno dice, hey, yo no sabía, yo no conocía, porque el teje del mundo, el mover del mundo, el vacilón del mundo, donde algo debe ser norma de vida desde el principio.
decía por ahí en el capítulo 59, cuando decía el profeta Isaías, hablándole del pueblo de Dios, hablando Dios a través del profeta, sus acciones son todas criminales. Pero en el verso 6 del 59, sus acciones son todas criminales, sus manos trabajan para hacer violencia, sus pies le sirven para correr al mal, para darse prisa a derramar sangre inocente, sus pensamientos se dirigen al crimen y a su paso solo dejan destrucción y ruina. No conocen el camino de la paz, no hay rectitud en sus acciones. Los caminos que siguen son torcidos, los que andan por ellos no encuentran la paz. O sea, no hay Cristo, no hay Dios, no hay dirección de Dios. Estaba viendo este programa que dan en uno de los canales, se llama Autopsia de Hollywood. No sé si alguno de ustedes lo ha visto. Y estaba mirando la historia de Bob Marley, el rastrero de Jamaica. A los 36 años morirse con un cáncer, un melanoma en el cerebro, un cáncer en los pulmones. Y entonces el programa se va a dar en base a qué dictaminó la autopsia. O sea, ¿por qué llegó a ese estado? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Y lógico, usted se va a Jamaica desde el principio, del nacimiento de Bob Marley, de ahí nace en un pueblo, nace en un barrio que es, como decir, La Carpio, como decir Los Cuadros, como decir Aguantafilo, como decir La 15, o sea, un lugar de esto, ¿verdad? Y lógicamente él ya a los 12 años ya fumaba marihuana a lo más, ¿verdad? Y entonces decía el médico, dice, de ahí uno se puede imaginar, porque si tenía cáncer en los pulmones, la marihuana lo llevó a eso, ¿verdad? Y de los pulmones le pasó al cerebro. Es lo que uno piensa, ¿verdad? Pero comienzan a hacer el estudio y comienzan a ver todo lo que se dio en el momento, las autopsias y todo esto. Y parece de que al principio a él le gustaba el fútbol, a él le gustaba jugar rejenga. Y parece que en los tiempos en que Marley estaba jovencito, como unos 16, 17 años, ya él cantaba, él componía canciones y le gustaba, esa era su pasión, ¿verdad? Ese era el fin de él, ¿verdad? Nunca de Dios, de Dios, ¿verdad? Él era un Rastafari. Se dice que los Rastafari tienen como cierta inclinación hacia Dios, pero no es así como muy, ellos, la pachanga, el guano, el sexo, la fiesta, el relajo, todo esto, ¿verdad? Y según parece, había una afinidad entre Fidel Castro y el presidente de Jamaica. Y Marley era como un revolucionario que estaba peleando a través de las canciones, que hablaba a través de las canciones, que estaba tratando de impedir que se diera esa unión entre Cuba y Jamaica. O sea, que no hubiera ese empate que estaba buscando Fidel Castro. Que estaba buscando Castro y por otro lado, los gringos también peleando por otro lado. Entonces, según lo que dice el médico, a él le regalaron en una fiesta un par de zapatos de fútbol. Oigan, como él era feliz y nunca había tenido un par de zapatos de fútbol, ¿verdad? Entonces le regalan, viene alguien del extranjero y le da la caja con el par de zapatos de fútbol. Él con la fiebre agarra el zapato y se lo pone. Y traía una especie como de gancho así, en la parte de adelante, cuando él se pone el zapato, se le metió en el dedo gordo. Y según el médico, ese gancho, ese agujón, venía infectado. Venía ya preparado para matarlo. Óigame, y de acuerdo a todos los estudios que ellos hicieron, llegan a la conclusión de lo que era importante eliminar a Marley, porque era como una muralla, como algo como que usted hoy impida de que algo entre en un pueblo, porque usted es el profeta de Dios. Un denunciante, un vigilante. Y entonces el problema fue que él tuvo la oportunidad, tuvo la valentía, porque era muy fuerte, era muy determinante, de poder superar aquello. Porque lo llevaron a Alemania y el médico que lo vio en Alemania le dijeron hay que cortarle el dedo. Y él era de los que estaba aquí, ¿verdad? Y plan bailando y tirándose cuando los conciertos, ¿verdad? Entonces le dice, no, si me corta el dedo gordo, hasta ahí llegó mi carrera. Entonces le dijo que no. Le dijo al médico que no le cortara el dedo, o sea, que él no se iba a dejar cortar el dedo gordo. Y eso empezó a promocionar y a mover el melanoma, que se unió a los pulmones
y luego subió al cerebro. Y a los 36 años, Marley muere en un hospital de Nueva York, porque venía de Alemania para su casa y se puso muy mal en el avión, entonces aterrizaron en Miami, lo internaron y se fue. Y dice uno, qué tremendo, ¿verdad? Las cosas, cómo será esto, cómo se mueve todo este tipo de situaciones dentro de un campo en los que muchas veces no pensamos, no analizamos las circunstancias, las situaciones que nos rodean. O sea, ¿hacia dónde vamos? Uno dice, pucha, ¿por qué nadie habla? ¿Por qué nadie dice nada? ¿Por qué no hay toques de la puerta? ¿Por qué no hay expresiones que nos puedan poner a pensar? De conocer a Jesús es vital, es determinante. Usted no puede quedarse callado nunca en ningún lugar. A donde usted vaya, por más fiesta que sea, por más pachanga que sea, usted tiene que terminar hablando de Cristo. Tiene que estar tocando la puerta para que la gente, el que usted menos piensa, lo puede salvar. El que usted menos piensa puede entrar dentro del paquete. El que usted menos cree puede ser en ese día salvado por la palabra que el Señor pone en sus labios. Usted fue enviado para derribar, para derrumbar, para arrancar, pero también para construir y plantar. Porque el Señor le da la plena autoridad. Entonces usted no lo hace en su nombre. Esto no es suyo, esto no es mío, esto es la obra de Dios. Cuando ustedes y yo entramos dentro de este paquete, dentro de este mover tan interesante, cuando Dios nos llama a nosotros y nos llama ¿qué? Reparador de muros caídos. Dice al final ahí en el verso 12, reconstructor de casa en ruinas. Nehemías. ¿Qué vino a hacer Nehemías a Jerusalén? A levantar los muros que el enemigo había botado. Que el enemigo había destruido. ¿A cuántos de nosotros el enemigo nos ha destruido los muros? ¿A cuántos de nosotros el enemigo nos puede estar destruyendo en estos momentos los muros de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestro matrimonio? ¿Estoy hablando mentiras? No. ¿Y lo vemos? ¿Cuántos lo vemos o cuántos no lo vemos? ¿Cuántos nos quedamos cortos? ¿Cuántos, Dios mío, nos quedamos dentro del conocer la voluntad de Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir, sí, yo conozco la voluntad de Dios? Es fundamental. ¿Para qué? Para sentir el cambio. Conocer la voluntad de Dios es determinante. ¿Qué dice Romanos 12:2? Cambia tu manera de pensar, para que cambie tu manera de vivir. Y así puedas llegar a conocer la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. ¿Oyó eso? Conocer la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Para Dios. Amén. Amén. Qué lindo. Consagración. Pero consagración con una finalidad y un propósito. Porque la otra vez decíamos, ¿cómo nos aseguramos nosotros la gracia y el favor de Dios? Consagrándonos. ¿Se acuerdan? Consagrándonos. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántos conoce usted consagrados que siguen haciendo lo malo? Sí. ¿Qué tipo de consagración es entonces? Y lo decíamos la otra vez, Nicodemo, sacerdote, maestro de Israel, un hombre con conocimientos grandes, y Jesús le dice a Nicodemo, aunque eres un consagrado, si no naces de nuevo, no ves el reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros en este momento tenemos que decir, Señor, perdóname? Pero a lo mejor he sido simplemente este pueblo, Isaías 29:13, de los labios para